Hola, soy Carlos Quiroz del blog Peronista. Este video es para comentar acerca del caso de Lori Berenson, la ciudadana estadounidense que ha sido liberada finalmente en Perú después de pasar más de 15 años de prisión por el delito de terrorismo. Primero quiero resumir un poco la historia de Lori Berenson, por qué ella fue apresada, quién es ella. Pienso que Lori Berenson merece una oportunidad de reincorporarse a la sociedad peruana y voy a explicar por qué. Lori Berenson es una ciudadana de Estados Unidos que nació en la ciudad de New York en 1969. Ella viene de una familia de académicos, sus padres son profesores universitarios de origen judío, izquierdistas, progresistas, personas que han dedicado su vida al trabajo comunitario. Justamente Lori Berenson dejó sus estudios en la prestigiosa Universidad Massachusetts Institute of Technology para dedicarse al trabajo comunitario en la ciudad de New York y luego en Latinoamérica. Ella fue voluntaria de la organización no gubernamental de Estados Unidos, CISPES, que significa Comité Internacional de Solidaridad con El Salvador. Ese comité se creó como respuesta a la guerra civil que fue financiada en gran parte por el gobierno de Ronald Reagan. En 1990, Lori Berenson viajó a El Salvador y realizó un trabajo de voluntariado con CISPES. Ahí trabajó para el actual vicepresidente de El Salvador, Leonel González, que entonces era un miembro del grupo guerrillero FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Luego de su experiencia en El Salvador, ella viaja a Perú. En 1994, Lori Berenson se involucra con la investigación de los movimientos sociales y de la guerra interna que estaba ocurriendo. Eso era durante el apogeo de la dictadura de Alberto Fujimori, donde ocurrieron muchas violaciones de derechos humanos. Lori Berenson se integró a las actividades del MRTA, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, un grupo guerrillero que es considerado un grupo terrorista por las leyes peruanas, pero que es considerado un grupo político beligerante, un grupo armado por muchos países del mundo, incluyendo la Unión Europea y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. El MRTA intentaba imponer un modelo marxista de gobierno en Perú al estilo de Cuba y de otros grupos guerrilleros de Latinoamérica. Desgraciadamente tomaron la lucha armada como forma de obtener el poder político. Lori Berenson fue detenida en noviembre de 1995 y acusada de planear la toma del Congreso de Perú y secuestrar a congresistas peruanos. Ella estuvo recluida por más de 40 días en una cárcel inmunda llena de ratas, junto a una miembro del MRTA, una mujer indígena que había sido torturada físicamente. Esto estresó a Lori Berenson, quien fue aleccionada de que ella tenía que gritar en la conferencia de prensa que fue realizada en enero de 1996. Por eso es que tenemos la imagen de Lori Berenson defendiendo el MRTA de forma tan agresiva. Ella fue sentenciada en enero de 1996 por un tribunal militar a la pena de cadena perpetua. En diciembre de 1996 se realiza la toma de la residencia del embajador de Japón por el MRTA, quienes demandaron la liberación de los presos políticos, incluyendo Lori Berenson. En 1998, Amnistía Internacional declaró que Lori Berenson era una prisionera política, pero el gobierno de Fujimori y el gobierno de Alan García actualmente han utilizado a Lori Berenson como una imagen de escarmiento contra todos los peruanos que quieran involucrarse en la lucha por justicia social. Yo no defiendo las acciones de violencia que Lori Berenson podría haber apoyado con el MRTA, sino defiendo los ideales que motivaron que ella sacrificara su vida misma para ir a Perú y tratar de promover una forma de cambiar el sistema de explotación tan inhumana que todavía existe en Perú. Lori Berenson fue trasladada a la cárcel de Yanamayo en Puno, Perú, una cárcel donde las condiciones son realmente infrahumanas, en la cordillera de los Andes a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Allí estuvo recluida por 2 años, ahí conoció a su futuro esposo Aníbal Apari, quien también era miembro del MRTA. En el año 1999, el Congreso de Estados Unidos intenta aprobar una demanda para que el gobierno de Estados Unidos reclame por la libertad de Lori Berenson. 189 congresistas de Estados Unidos votaron por esta demanda, pero desgraciadamente no fue aprobada por una diferencia de solamente 30 votos. Diarios de prestigio de Estados Unidos como el Washington Post, el New York Times, solicitaron la libertad de Lori Berenson. Desgraciadamente no se pudo lograr.
Por más de 15 años, los padres de Lori Berenson, Rhoda y Mark Berenson, y los amigos de esta familia y Organización de Derechos Humanos de Estados Unidos han promovido una campaña para permitir la libertad de Lori Berenson, que no se pudo lograr desgraciadamente hasta este año. En el año 2000, Lori Berenson fue transferida a la prisión de Chorrillos. En 1998 había sido transferida a Arequipa, y luego en 2001 a la prisión de Cajamarca, donde ella se casó con Aníbal Apari, quien cumplió su condena como ex miembro del MRTA. Aníbal Apari fue a la universidad, estudió, se graduó de abogado, y hoy Aníbal Apari es candidato a la alcaldía de Villa El Salvador, uno de los distritos más populosos de Lima. Aníbal Apari y Lori Berenson tuvieron un hijo que nació en mayo de 2009, Salvador. Cuando Lori Berenson fue puesta en libertad hace 3 días, el 25 de mayo de 2010, ella se ha mudado a un apartamento con su hijo en el barrio de Miraflores, en Lima. Los vecinos de ese barrio han organizado campañas en contra de Lori Berenson porque ellos creen que Lori Berenson tuvo que ver con el atentado de Tarata, que destruyó muchas viviendas en ese barrio. Pero el atentado de Tarata fue causado por el grupo Sendero Luminoso, no el MRTA. Sendero Luminoso buscaba un modelo maoísta imitando la Revolución China para imponerla en Perú, y tuvieron métodos mucho más violentos, más agresivos y sanguinarios que el MRTA. Eso es necesario recordar. Y quiero enviar un mensaje a los vecinos de Miraflores que comprendan que Lori Berenson es una persona que ya ha pagado, al menos parcialmente, por sus delitos. Ella quiere reincorporarse a la sociedad civil, ella quiere quedarse a vivir en Perú con su hijo peruano, y a pesar que ella se va a separar de su esposo, el abogado Aníbal Apari, ella quiere ser parte de la sociedad peruana y ella tiene todo el derecho. Lori Berenson jamás ha asesinado a ningún peruano, ella jamás ha promovido la violencia ni la destrucción de Perú como país. Ella creyó en sus ideales, tuvo el coraje de defender sus ideales y de creer en una sociedad más justa para todos. A pesar que se equivocó de los métodos, ella ya ha pagado, al menos parcialmente, por su delito. Y ella no debe ser discriminada ni atacada de ninguna forma. Si ustedes leen los artículos que ella ha escrito en el website que sus padres instalaron, que se llama freelori.org o lorilibre.org en castellano, ustedes pueden comprender más los ideales que ella motivaron a ella a sacrificar su vida para viajar a Latinoamérica. Y aquí quiero recordar a los peruanos que para lograr una verdadera reconciliación, aquellos que hemos vivido la violencia y la guerra interna el año pasado, tenemos que aprender a perdonar. Los ex miembros del MRTA, Sendero Luminoso, tienen todo el derecho de reincorporarse a la sociedad civil, así como los ex miembros de grupos paramilitares, policías y militares peruanos que asesinaron a peruanos inocentes, tienen el derecho de reincorporarse después de cumplir sus penas de cárcel. El problema de Perú es que no hemos encontrado realmente un punto de reconciliación verdadera donde podamos entender qué fueron los motivos que nos llevaron a enfrentarnos militarmente por medio de la violencia, a matarnos unos a otros. Después de comprender esos motivos es necesario entender que todos queremos un país mejor y que a pesar que tenemos ideas políticas diferentes, tenemos que encontrar un método de reconciliación y respeto. Esto ya ha ocurrido en otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, donde han habido grupos guerrilleros y ex miembros de estos grupos guerrilleros ahora son parte del sistema político democrático. Por ejemplo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era un guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente de Uruguay, José Mujica, era miembro de la guerrilla de los Tupamaros. Políticos de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, era un guerrillero del grupo M-19. Políticos de Venezuela eran miembros de grupos guerrilleros. Pero en Perú todavía se estigmatiza y se promueve ese miedo a las personas que eran miembros de estos grupos guerrilleros o terroristas porque los clasifican como criminales. ¿Y por qué se hace esto? Para promover el miedo a la protesta social. Porque hasta hoy en Perú se utiliza esa imagen de terrorista contra todas las personas que van en contra del sistema de explotación humana que existe en Perú.
Mientras haya discriminación, injusticia y abuso en Perú, van a haber motivos para violencia, ya sea con grupos de guerrillas, grupos terroristas, grupos paramilitares, mafias políticas, mafias delincuentes, pandillas juveniles. Va a haber violencia porque no hay justicia. Para lograr la paz hay que promover la justicia y la convivencia. Y esto es realmente lo que necesitamos hacer los peruanos. Por eso decidí hacer este video, para contribuir a ese debate. Lori Berenson tiene todo el derecho de rehacer su vida. Desde aquí le envío un saludo a ella y a su familia y de felicitaciones, porque la labor que ustedes han hecho por tantos años para lograr la justicia finalmente ha dado resultados. Muchas gracias por ver este video a todos los peruanos. Espero que no se ofendan con estas opiniones y espero sus opiniones y comentarios también.